vamos a empezar con la mesa llamada Perspectivas del cómic hecho por mujeres. Y nos acompañan hoy día Paloma Domínguez, Isidora Salcedo y Montserrat Mella. Vamos a empezar las ponencias en el orden en que están en el programa. Tienen 15 minutos cada una. Y la idea es que después hagamos preguntas, conversemos, las mismas autoras también si quieren entre ellas comentarse. Eso, así que ya vamos a empezar. Paloma, te voy a presentar. Ya, aquí está. Paloma Domínguez es candidata a doctora en lingüística en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es profesora de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Católica de Valparaíso. Su área de especialización es lingüística es la multimodalidad, área desde donde estudia el análisis del discurso del cómic. Además, está interesada en el estudio del cómic desde los estudios de Jimena. Muchas gracias. Gracias a Isabel y gracias por invitar a esta instancia y porque vamos a tener un mediodía para hablar de derechos de mujeres. Y bueno, yo lo que voy a presentar es parte de lo que todavía estoy realizando en mi tesis doctoral. Voy a presentar sobre el cinismo de las autoras latinoamericanas de cómic autobiográfico. Ya. Entonces, ¿a qué me refiero con cómic autobiográfico? Lo que me interesa específicamente de este tipo de relato es que es un relato que potencia la reflexión del yo, ¿cierto? Voy a leer el cómic autobiográfico, entonces es un tipo de narración que potencia, visual, que potencia la reflexión del yo del autor, es decir, el autor realiza una reinterpretación de su vida a través de imágenes y palabras. Y para ver cómo se puede realizar y cuáles son los potenciales que tiene el medio en particular, este es Virus Tropical de Power Paola. Entonces, en primer lugar tenemos esta secuencialidad de imágenes, ¿cierto? Que son las que permiten el relato de imágenes y palabras por medio de viñetas. Por lo tanto, hay que pensar en cada cuadro que se realiza. Y hay, por ejemplo, distintos niveles de representación. Por una parte tenemos los cartuchos, que en este caso, en cuanto a la reflexión del yo, lo que hace es tener una voz narrativa desde un presente, pero pensando en el pasado. Y por otro lado también tenemos los globos de diálogo, o globos de pensamiento también, y con ello se realiza la conversación de lo que se está retratando en ese momento, esa reinterpretación del momento, ¿no? También tenemos, por supuesto, las representaciones de los sujetos. En este caso es una Power Paola joven, por lo tanto lo que se hace es un avatar, que es una representación, ¿cierto?, del sujeto, una proyección del sujeto y que puede tener distintas temporalidades. Y lo importante es que también el sujeto siempre se realiza a partir de los otros que realiza. Eso es lo que permite la intersubjetividad, que en este caso sería un pinche que tuvo la Power Paola. Entonces, ¿por qué es complejo analizar el cinismo de las autoras latinoamericanas? Por sí mismo me estoy refiriendo desde el área de la psicología y yo lo estoy estudiando desde la lingüística cognitiva, como este elemento que me permite a mí diferenciarme de un otro. Fue James el que lo propuso, el padre de la psicología norteamericana, y lo que enuncia Van Dyck, que es del análisis crítico del discurso, es que es este cinismo el que me permite a mí posicionarme en el acto de enunciación. Y estas son todas las problemáticas que lleva en sí el medio cómic a analizar el cómic autobiográfico y el cinismo. Por una parte, que siempre está vinculado con el autor, ¿cierto? Esto ya está propuesto desde Lejeune, por ejemplo. La narración del cinismo... estoy súper incómoda, la narración del cinismo, sobre el cinismo se puede realizar el cómic en distintas capas, por lo que les mostraba anteriormente, por capas donde se realiza la narración escrita, por el cartucho, por los diálogos, por los dibujos. También el cinismo es representado múltiples veces en distintas temporalidades. El cinismo también se
contraposiciona con los otros y así se define a sí mismo. Y el sí mismo expresa emociones, percepciones, sentimientos que también permiten mostrar el sí mismo. Entonces el objetivo de investigación mío es eso, es caracterizar este sí mismo. ¿Cómo se da? Por autoras latinoamericanas. ¿Cuáles son las autoras? Mi proyecto de tesis lo presenté en 2017, entonces es muy importante entender de que el crecimiento de autoras es vertiginoso. Y por otra parte, en cuanto a las áreas de producción, generalmente el fanzine y el webcomic es el lugar donde más se encuentran autoras. Entonces yo tuve que determinar y preferí el libro principalmente porque creo que sigue siendo un lugar como de prestigio. Y pese a que pueden haber muy distintos tipos de industria, unas más muy independientes, otras más mainstream, por ejemplo, no sé, Maliki con Random House ahora, ¿no? Pero también dentro, cuando hice el barrido, encontré que habían como dos tipos de narración autobiográfica que era muy típica. Estaban las que ocupaban más tira cómica, como Clara Lagos, por ejemplo, y estaban los que tenían narraciones más largas, como lo que se ha denominado la memoria gráfica. Y esas fueron las que yo quise más, porque en términos de análisis me parecía más interesante. Entonces, las autoras son Maliki, Cindy Elefante, de Colombia, Pablo Valdivia, Power Paola, Nacha von der Weyden, Sol Otero. La Watson, la Dani Cantor, la Tichuleta, Lisa Echeverría y Fran Dert. Y bueno, más o menos ya hablé del marco teórico. Yo sitúo esto dentro del análisis del discurso y analizando lo que se llama el principio de alteridad, que es básicamente, para yo conocerme a mí, necesito un otro que me permita definirme a mí en el discurso desde donde me sitúo. También les decía que me interesaba esta conexión de la lingüística con la cognición, entonces la idea de estudiar esto es también indagar en cómo las autoras eligen representar sus propios sentimientos y emociones. Y dando cuenta de la complejidad que el medio da, de las tensiones que tiene también la autobiografía, ¿cierto? Esta tensión de crear entre la ficción y la no ficción, porque no siempre se ficcionaliza, porque la memoria no es estática, no es fidedigna, ¿cierto? Porque hay un contrato de autenticidad, que si bien uno no cuenta una verdad absoluta, cuando vas a tener un lector, este lector cree que va a leer una vida que uno quiere contar con honestidad, ¿no? No estoy hablando de las autoficciones también que juegan con el autor, sino como este pacto más como transparente de autenticidad. Y esto crea empatía ante el lector. Y hay muchas de estas mujeres que ponen un discurso, como la Sol Otero, por ejemplo, que habla de una violencia intrafamiliar, donde se busca efectivamente esa búsqueda de la empatía del lector. Y es muy importante el contexto discursivo, ¿cierto? Entonces, el cómic ha sido, yo creo que se va a repetir bastante eso hoy, ¿no? Que ha sido un discurso androcéntrico en términos generales, ¿cierto? Habían autoras muy aisladas y que el hecho de la maternidad, de distintos factores sociales, hacía muy difícil de que las mujeres pudieran mantenerse en el tiempo, y no es menor que en los años 70, o sea, después de la pastilla anticonceptiva, después del nacimiento como de la liberación sexual, en los años 60 empiezan a aparecer las primeras autoras feministas en Estados Unidos y se empiezan a hacer pequeñas agrupaciones. Y el tema de las agrupaciones en la hermandad ha sido muy importante tanto en otros lados como acá en Latinoamérica. Eso permitió con los colectivos como Chicks and Comics y con las posibilidades de conexión de colectivo por medio de internet, de que se vaya creando un colectivo de mujeres que se van dando también espacios, ¿no? De valoración, de quitar la posibilidad de invisibilización. Y como les decía, en lingüística específicamente, a mí me interesa el concepto de metáfora conceptual multimodal o visual, que es
La metáfora, cuando uno le enseñan en el colegio, esta figura que, no sé, tus dientes son como perlas, ¿cierto? Que como que con una figura extraña se embelleza algo. Pero Lakoff y Johnson se dieron cuenta que cotidianamente cuando nosotros hablamos utilizamos metáforas para que sea más fácil nuestra forma de comunicar, cuando hablamos especialmente de conceptos abstractos. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de conocimiento, que es algo abstracto, utilizo generalmente una fuente que es algo que yo veo concretamente, por ejemplo, la visión. Entonces, cuando digo, ahora lo veo todo claro, con eso quiero decir que entendí. O se me prendió la ampolleta, es literalmente porque tiene esta idea de la luz, ¿ya? Y esto también se puede ver en la visualidad y en la forma que las mujeres lo ocupan, hombres y mujeres, ¿no? Pero yo estoy analizando esta subjetividad de estas mujeres y cómo utilizan este recurso para poder mostrar el sí mismo. Y estos son como los tres grandes grupos: las pictóricas, que son representaciones de metáforas; las espaciales, que es como en el espacio, por ejemplo, en la misma composición de la viñeta, entre viñetas o en la interacción del lector con la viñeta, sea metáfora; y las estilísticas, que son tomando en cuenta los trazados, las líneas, los colores, la materialidad del libro digital, etc. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos. Primero, es como les decía, lo importante es ver cómo se va este principio de alteridad dentro del discurso. Y hasta ahora los yo y los otros que hay son ser pareja, ser hija, ser hermana, ser madre, ser hijastra, ser pareja, y los otros son ser pareja, ser marido, ser padre, madre, ser hermana, ser hijo, ser padrastro. Y lo importante es que lo que me falta es ver entonces qué tipo de arquetipos de madre se dan. Por ejemplo, en Power Paola se da el arquetipo del padre ausente, ¿cierto? Entonces ahí, ver si hay conexión. Y después, en menor medida, está la amiga, la profesora, y en menor la manifestante. Metáforas sobre el cinismo, se da mucho el tema de la dualidad. Y las dos que he encontrado tienen que ver con la maternidad, que no es menor. Entonces, por ejemplo, monstruosidad versus maternidad. Como esto complejo de que amo a mi hija, quiero ser madre, pero me saca lo peor de mí. Y esto también se da en la Dani Cantor con la culpa. Es como, ¿cómo puedo ser mejor madre? Entonces siento esta pena y esta culpabilidad de ser yo. Entonces, la dualidad del cinismo. Respecto a la subjetividad, las sensaciones, percepciones de los sujetos, aquí, por ejemplo, se dan mucho las transformaciones corpóreas, que son, yo siento furia, entonces el fenómeno de Hulk, que es esto de crecer, porque cuando uno se siente furiosa, y se dan cuenta, siempre se da esta idea como de lo externo, ¿no? Uno se agranda, uno se pone más derecha, es una forma de posicionar. Entonces aquí ella hace como mono, y también la idea de devorar a otro, ¿no? La pictórica, que es cuando los elementos pictóricos pasan a tener elementos iconográficos. Aquí las palabras se devoran literalmente a ella y la ponen impotente a la Solotero. Y acá hay muchas metáforas. Eso es lo que tiene la metáfora conceptual multimodal. Se pueden dar muchas al mismo tiempo. Entonces hay una verbopictórica, porque está el pástaro gigante, está una estilística porque es rojo, que es un color relacionado con la furia por el hecho de que cuando uno se enoja se te va la sangre por arriba. Y está uno de personificación, que es algo que he encontrado, no tiene nada nuevo, pero no están en las categorías que hay, y que es esta personificación de la furia. Espacial, en este caso es, por jerarquía de poder, están discutiendo, él toma el poder en la discusión, entonces se agranda. Entonces, generalmente, por ejemplo, en las tiras cómicas políticas se da mucho eso, de que los que pasan, no sé, los dictadores y qué sé yo, se hacen en grande, y la gente que es tropezada, ¿cierto?, se pisa. Interaccional acá, la Nati Chuleta, esta idea de mostrarte en metonimia, ¿cierto?, la boca del devorador, del zombie, y darte asco y que tú vas a ser devorado. Esta también es de la idea de que los colores te dan las sensaciones que estás teniendo. Verbo pictórica, aquí dice, y llegó la pubertad, y está esta idea de que en el dibujo ya no tiene ningún control de su cuerpo y se le salen las pechugas y la toman como una posesión, las toallas higiénicas y todo lo que lleva la pubertad.
Y están también estas metáforas que lo que potencia, como les decía, estas narraciones más largas, ¿no? En este caso, en la Watson, por ejemplo, es muy interesante que sean como significados parciales que se van completando con la narración misma por la longitud. Entonces, en Tripas aparece la paloma muerta, que después uno va entendiendo que esta va a ser una narración de romperte el corazón. Uno puede ver entonces ahí el anillo de matrimonio, pero uno realmente ahí indaga mucho más en las sensaciones y cuando completa la historia puede completar también el significado completo de la metáfora. Entonces acá ella después se baña, se ahoga sus lágrimas, pero encuentras una puerta en lo que necesitas, es amor, all you need is love, y después sale, se saca la ropa, se saca el peso y va hacia la nada, o sea, va hacia la incertidumbre. La metáfora de la incertidumbre, del no tener espacio. Y eso. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Y le voy a proponer hacer un cambio a la... si no le importa, para que después... Pero no te tienes que parar, no te preocupes. Para que ahora Montserrat nos va a hablar sobre la escena del cómic feminista producido en Chile, 2008 al 2018. Entonces, después vamos a terminar con el caso de dos autoras. Vamos a ir como de lo general a lo particular. Así que, bueno, voy a presentar a Montserrat Mella. Ella es egresada de diseño gráfico en la Universidad de Chile durante el presente año. Ha realizado estudios vinculados al cómic y al feminismo desde el 2018, además de tener profundo interés en la investigación de la práctica del dibujo. Es parte de la editorial Icon Bototos, que nace en la ciudad de Rancagua con el fin de visibilizar proyectos y artistas emergentes. Además, ha trabajado para editoriales y ha prestado servicios gráficos a la editorial Doble Ciencia. También ha tomado cursos de activismo gráfico y de exploración visual en Santiago con el fin de profundizar en su ámbito de investigación. Y el nombre de la ponencia es, bueno, como dije, Escenas del cómic feminista producido en Chile 2008-2018. ¿Me prestan el buenos días. Mi investigación es un esbozo de la escena porque en realidad es casi un poco imposible tratar de abarcarla como en su totalidad. Ya, la investigación. La investigación trata de responder tres grandes preguntas. Primero, ¿cuál es la escena actual de la historieta feminista en Chile? Luego, ¿cómo se caracteriza esa escena? Y por último, ¿cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta sobre la escena? Para responder a la primera pregunta será necesario ahondar un poco en las autoras, eventos y el panorama general. Autoras. Bueno, para esta sección en especial se seleccionaron alrededor de 100 autoras a modo de muestra. 100 autoras es una muestra muy pequeña para la cantidad actual que hay en Chile como 2019, pero era un poco como para mostrar que un poco como que abarca los 10 años que tomé, como que se encuentran presentes esta autora, o sea, como que su presencia ha sido constante. La selección de las autoras necesitaba que su contenido tuviera alguna crítica, cuestionamiento, postura o punto de vista que se vinculara al feminismo. También, por ejemplo, ocurrió que durante los años seleccionados muchas autoras vivieron procesos de transición con sus identidades de género. Varias no se reconocen, por ejemplo, como parte de los binarismos. Dentro de las autoras más conocidas o que han tenido más influencia dentro del cómic feminista encontramos, por ejemplo, a Subnem, a Desobediencia Visual y todo el colectivo de las tristes, que va a tener como una presencia súper importante en la escena. También personas como David Cathy o Leslie Lex. Los eventos. Bueno, aquí se hizo un seguimiento a los eventos por años. No podría decir que son todos los eventos que hubo en esos años particularmente, pero al menos son a los que yo he podido tener acceso.
Muchos de estos afiches, por ejemplo, estuvieron en blogs en línea de las propias autoras, y ya los eventos del 2014 al 2016 se encuentran en otras plataformas como Facebook. El crecimiento de los eventos va bastante ligado a la entrada y a la permanencia de las redes sociales. Así, por ejemplo, ya para 2017 hay una mayor cantidad de eventos protagonizados en su mayoría por las tetas tristes, asunto que se mantendrá hasta el año 2018 y en más. Y estos eventos, eso sí, no corresponden a lanzamientos de libros ni de revistas, porque constituyen talleres, exposiciones y charlas. Porque, por ejemplo, en el 2018 tuvimos grandes hitos como la publicación de la revista Brígida o la publicación de la revista Tetas Tristes Comics en el Festival de Cómic e Ilustración de la Reina. Este es el panorama general que abarca desde eventos, zona geográfica y las autoras que estuvieron presentes en la escena. También se incluyen lanzamientos de libros, publicaciones de fanzine, entre otros. No sé si se ve. Bueno, aquí se pueden observar los eventos, incluidos los lanzamientos de libros y revistas, además de la zona geográfica en la que cada acontecimiento fue ejecutado. Desde el 2008 al 2013 registré eventos solo en la ciudad de Santiago. Mientras que en el año 2015 se incorpora la ciudad de Concepción, por ejemplo con el lanzamiento de Diario de un Solo Dos, de Catalina Wu, y el Festival Aguacero de Valdivia, que ahí comienza y no para hasta el día de hoy. Que no es particularmente cómic feminista, pero sí podríamos considerarlo parte de la escena. En el año 2014 y 2015 vemos el predominio de la publicación de libros por encima de otro tipo de eventos. Y ya entre los años 2016 y 2017 vemos mayor incorporación de talleres y charlas, también la incorporación de Valparaíso con la Casa Taller 299 y el Centro Comunitario Casa Taller de la Mujer Violeta Parra. Y aquí ya encontramos mucha más cantidad de talleres, que son los eventos con rojo, las exposiciones, que son de fucsia, y la incorporación de lanzamientos en revistas, que están en morado. Mucho más en comparación con otros años, y también la incorporación de otras ciudades como Quillota, por ejemplo. Las características de la escena. Bueno, lo dividí en la corporalidad y el lenguaje en el cómic feminista, la identidad y accesibilidad al cómic y la publicación de revistas. La representación del cuerpo ha estado presente en los cómics feministas desde un comienzo, y las autoras cada vez más se preocupan de transmitir nuevas perspectivas acerca de él, en respuesta muchas veces de las exageraciones y persistencia de ciertos estereotipos dentro del mundo tradicional del dibujo. Paul B. Bresciado decía que la tecnología podía desarmar y desestructurar esa heteronormatividad que está presente en gran parte del sistema. Es así como, por ejemplo, en la primera viñeta que se ve, que es de Maliki, Viñetas íntimas, habla de que a la mujer siempre se le ha enseñado a esconder su intimidad y que el cómic autobiográfico la ha impulsado a sacar todo lo que llevaba un poco escondido. En la segunda viñeta vemos un dibujo de desobediencia visual que me recuerda a una conversación que una vez tuve con Mariana Muñoz, que está aquí presente, cuando me decía que la mujer era capaz de instrumentalizar el cuerpo, que era capaz de darle distintas funcionalidades, y con eso se refería a que podemos encontrarnos con dibujos así, donde los cuerpos son politizados, reaccionan, se fortalecen, se autocomplacen y secretan fluidos. La tercera imagen es de Catherine Subnem, quien habla en esta viñeta de la desmitificación del cuerpo con las falsas concepciones que se encuentran alteradas por la heteronorma, en la cual la mirada masculina es la que predominó en la investigación de esta figura hallada, la Venus de Weilendorf, ya que supuestamente correspondía a una figura del ideal de belleza de la época, pero en realidad eran mujeres quienes crearon la figura desde su propia perspectiva de sus cuerpos. En cuanto al lenguaje de los cómics, un tema importante y a veces considerado menor es la utilización de ciertas técnicas. En la escena chilena, las más utilizadas son la tinta china, el grafito, la acuarela, el digital, el acrílico y la técnica mixta. Y es tan valiosa la técnica utilizada porque a través de ella se comunican distintas intenciones. Camille Barral, dibujante, me señalaba
que el dibujo, como es visual, era mucho más directo que otros lenguajes, donde había que entrar como a explicar en más detalle. Y está claro también que la importancia del diálogo presente en la viñeta del escenario utilizado son más que necesarios, pero la simplificación es la herramienta que tiene el dibujo para comunicar a veces significados y discursos enormes en muy pocos trazos. Es así como en estas dos imágenes, la primera de Camille Barral y la segunda de Catalina Unn, vemos la comparación entre simplificaciones, uso de color y uso de texto, entre otros. Por ejemplo, en la primera imagen vemos que el texto es en parte texto, en parte dibujo. Tiene distintos énfasis, cambios de color, alteraciones en formas y tamaños, mientras que la segunda imagen logra ser igual de potente con una frase escrita a mano abajo del dibujo. Otro ejemplo de la simplificación es el estilo de Sol Díaz, donde vemos pocos escenarios o fondos, sino más bien los rostros expresivos de sus personajes, que logran no solo ser potentes a nivel nacional, sino que internacionalmente se les reconoce por su estilo. La segunda imagen corresponde a un cómic hecho por Toto Duarte, quien habla sobre la autoaceptación y la dificultad que hay en todo lo que eso implica, utilizando una sola tinta y un dibujo que también comparte elementos simplificados. La identidad y la accesibilidad. En la medida en que las historietistas van creando, van estableciendo acciones políticas ligadas a sus contextos. Asimismo, los cómics son ideados, definidos y creados. Así como ellas generan las obras, también han estado en el lugar contrario, como señalaba Mariela Acevedo cuando decía que la situación de las mujeres y su cruce con las historietas podía verse como ausentes en tanto creadoras y cautivas en fábulas que las narran, mostrando con esta frase la gran cantidad de invisibilización que se le adjudicaba a la mujer en el mundo artístico, que se le adjudica, marginándola desde espacios físicos hasta poniendo límites en cuanto a temáticas abordadas, siendo encasilladas, por ejemplo, en Chile, en temáticas como la autobiografía y la maternidad, cuando en realidad se trabajan también ciencia ficción, el erotismo, la violencia, el abuso, y entre otras. Sin embargo, en Chile, las autoras han creado sus propias iniciativas y espacios y han defendido sus convicciones y su trabajo por medio de la autogestión. Es por esto que aquí hay tres imágenes que retratan esta situación. Las primeras dos, al lado izquierdo de la pantalla, son primero un afiche para un taller de sexualidad y dibujo, y la segunda un ciclo de conversatorios respecto al feminismo. La tercera imagen, de Flor de Loto, dice: solo el arte nos liberará de nuestras prisiones. Y hay que entender que prisiones, tanto personales como prisiones sociales impuestas desde el sistema patriarcal. Aquí la tecnología ha sido clave y ha sido una de las herramientas que ha permitido accesibilidad al trabajo de las autoras. Con la tecnología y las redes sociales se han generado comunidades, un poco lo que hablaba la Paloma, se han abierto espacios de discusiones e incluso han cambiado las estructuras de los cómics. Por ejemplo, si antes se acostumbraba a leer historietas en un libro o en una revista y como que se hojeaba, hoy el panorama es distinto y nos topamos más con viñetas cortas, autoconclusivas y de una sola página. También conversando con Camille Barral me decía que la tecnología era una de las herramientas que atravesaba cualquier frontera que tuviésemos las personas, ya fueran niveles etarios, socioeconómicos, etc. Con todo esto podemos decir que los roles que asumen las historietistas son muchos: resistir, activar, registrar, desmitificar, acompañar, apoyar, representar y autogestionar. La publicación de revistas. En cuanto a la publicación de revistas, nos encontramos con dos grandes focos. El primero ocurre desde aproximadamente el 2008 al 2010 con la publicación de la revista Tribuna Femenina Comics, impulsada por Melina Rapimán, donde se podía encontrar una gráfica reconocible, paletas de colores populares y llamativas, vinculadas a Latinoamérica, y con personajes femeninos como protagonistas. El otro foco ocurrió en el 2018 con la publicación de la revista Brígida y la revista de las tetas tristes, que volvió a reactivar, por así decirlo, el entusiasmo popular en torno al cómic feminista. Es extraño que entre medio no surgieran revistas de esta índole, pero quizás se puede atribuir al surgimiento de las redes sociales como plataformas de publicación para autoras emergentes. Y el comentario final son dos puntos importantes: los nuevos espacios, que hay gran cantidad de personas dispuestas a hablar y reflexionar en torno al cómic feminista, como en este caso, y cómo este ha ido creciendo con los años gracias principalmente al uso de las redes sociales como plataformas de publicación. Aquí tenemos
una foto de comiqueras y un taller que también hicieron, creo que fue la primera versión, desde el 2017, no, la segunda versión. Aquí, por ejemplo, está el podcast La Polola, que también nace en el 2016, y bueno, también comiqueras y más talleres, por si tenían. El otro punto es la explosión autoral. Y esta es una gráfica muy aproximada, muy simplificada, que muestra un poco como la diferencia a nivel autoral, como que en la región metropolitana hay muchas más, siento yo, oportunidades y lugares físicos como dedicados a la cultura que potencian el nacimiento de ciertas autoras. Pero también hay que pensar en otros sectores que también destacan por concentrar gran número de creadores, como Iquique, Antofagasta, Valpo, Concepción, Valdivia, Chiloé y Punta Arenas. Y creo que lo más rescatable de la escena es que ha logrado establecerse dentro de un medio muchas veces hostil para las creadoras, pero el estar siempre presente y resistiendo es uno de los triunfos que ha tenido a lo largo de los años. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Y vamos a finalizar con la ponencia de Isidora. Isidora Salcedo de la O. Ella es licenciada en Arte por la Universidad Católica de Chile y también tiene una licenciatura en Estética en curso. Ha realizado actividades de investigación, ha sido la ganadora del concurso de investigación de pregrado invierno de la Vicerrectoría Académica UC. Ha participado también en exposiciones colectivas como en el 2018 Expo Manqueún y Expo en el Cafetín. Ha participado en ferias como por ejemplo Basat UC, Feria Artus, y ha también tenido una experiencias profesionales en ferias y en otros ámbitos académicos. Y su ponencia se llama Marcela Trujillo y Antonieta Corbalán, la nueva representación de la maternidad a través del cómic chileno. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores porque yo sé que bueno, la actividad se corrió y creo que es muy bueno igual hacerla, son muy importantes estos espacios de diálogo y reflexión, así que antes de partir, muchas gracias. Mi ponencia titula Marcela Trujillo y Antonieta Corbalán, la representación de la maternidad en el cómic chileno. Para partir, el cómic siempre ha mostrado escenas personales, íntimas, sociales y políticas, que no solo conectan con el autor que las realizó, sino que también el público que ha sufrido o vivido ciertas vivencias mostradas en el cómic. Un ejemplo muy claro de esto yo lo veo en el cómic Maus, que retrata la vida de un personaje en la Segunda Guerra Mundial representado a través de ratones. Y mucha gente logra conectar con este cómic, de hecho este cómic se ganó un Pulitzer y todo. Bueno. Otra temática muy frecuente dentro de los cómics es la idea de la familia y la maternidad. Un exponente de esto es Mamá Peregrini, que es un cómic del argentino Sergio Lange. Este relata la historia de una madre muy conservadora, clasista, racista, todo esto con muchos toques de ironía y humor. Pero no solo dentro de los cómics existe este tema, sino que es una temática muy trabajada alrededor de la literatura en general. Un ejemplo de esto es el Manual de la Buena Esposa, de la hermana de Franco, Pilar Rivera, en el que relata cómo ser una madre cariñosa, buena, criar buenos hijos, ser una buena ama de casa y por supuesto una buena esposa. Otros ejemplos de esto son La casa de Bernarda Alba, de Federico Lorca, otro autor español. Pero además de la literatura existe una gran diversidad. Esto digo porque la maternidad en sí es un hecho que en distintas partes del mundo se lleva a cabo de diferentes maneras y formas, tanto por contextos sociales, políticos, económicos, entre otros. A simple vista podemos pensar, por ejemplo, la política de un hijo por familia hasta el año 2003 en lugares como China, o que en lugares como Estados Unidos no existen políticas postnatales pagadas,
O ejemplos más cotidianos y concretos, por ejemplo, en Alemania no se perforan las orejas de las niñas al nacer, práctica muy común en Chile que no sorprendería ni llamaría la atención. Bueno, para hacer este análisis a través de cómo es representada la maternidad en los cómics chilenos, decidí tomar como muestra dos cómics que tienen una característica muy particular. Estos son diarios autobiográficos y el primero se titula Un día a la vez, de la autora Antonieta Corbalán. Este libro fue publicado por Pehuen en el año 2018 y muestra el primer año siendo madre de Antonieta Corbalán. Y es muy bonito porque lo muestra a través de las estaciones y los distintos procesos que va viviendo su hijo. No posee viñeta y está realizada de forma muy suelta y lápiz mina, y es el conjunto de una serie de diarios que ella escribió en este periodo. Por otro lado, en el caso de Marcela Trujillo, voy a analizar el libro Las crónicas de Maliki Cuatro Ojos. En este no solo analiza aspectos de su maternidad, sino que también de otras áreas de su vida, como su trabajo, su familia, sus amigos y sus experiencias viviendo en el extranjero. Creo que es muy bonito incorporar este libro también porque se ve puesta la temática de la maternidad al lado de otras áreas. Bueno, a pesar de la diferencia etaria que poseen estas dos autoras, en el caso de Marcela Corbalán, Antonieta Corbalán, ella pertenece a la generación millennial marcada por la tecnología, las redes sociales y otro, y en el caso de Marcela Trujillo pertenece a la generación X, una generación que fue golpeada por la dictadura y además vivió la transición de esta. Bueno, para hacer este análisis, a pesar de las diferencias etarias que estas puedan tener y los años de publicación del libro, en el caso del libro de Marcela Trujillo es del año 2010, poseen una serie de áreas en común o puntos de encuentro que pueden ser abordados de forma distinta pero igualmente se trabajan. Bueno, el primer punto de encuentro que pude establecer fuertemente entre ambas autoras es la relación con el cuerpo. Ambas muestran una relación mucho más desprejuiciada, suelta. En esto se ven una serie de desnudos, retratos, muestran órganos reproductores, todo esto sin ningún tabú y además no con una imagen sexualizada o erotizada como muchas veces lo hacen los medios, mostrando situaciones tan cotidianas como las relaciones sexuales, los cambios vividos durante el embarazo o la propia lactancia. Creo que es interesante establecer un pequeño punto con la lactancia porque ambas en sus dos libros relatan hechos sobre la lactancia. Y bueno, diríamos como al hablar de maternidad no es tan raro hablar de lactancia, pero también es un fenómeno muy cultural e idiosincrático de nuestra propia cultura chilena. A nivel latinoamericano, Chile tiene las tasas de lactancia exclusivas más altas y está muy por sobre los índices de la OMS. Por ejemplo, si lo comparamos con otros países latinoamericanos, la tasa de lactancia exclusiva es como del 7% y en el caso de Chile, el año 2018 fue el 59%, muy por sobre el promedio. También es algo muy social y idiosincrasia dentro de la propia cultura latinoamericana. Por ejemplo, las mujeres de los quintiles más bajos en Bolivia amamantan el doble que las mujeres del quintil más alto. Bueno, en relación a la lactancia, un tema que encontré muy interesante de ambos libros, les quiero leer un extracto del libro de Antonieta Corbalán que habla sobre esto. Bueno, ¿por qué dar de mamar? Es una actividad corporal y energética, constante. Es como un río que no deja de fluir. Si lo bloqueamos, desvía su caudal. Laura Gutman. Esto es una cita que apareció en su libro. También, otro hecho que habla de la propia lactancia es empezar a amamantar. Dar teta no fue fácil para mí. Estaban enormes y duras y tengo grietas en el pezón. Fui a una asesora de lactancia. Me hizo un masaje para circular la leche y me dijo, lo más importante es relajarse. Busca una postura cómoda. Cuando la boba se enganche bien, no debería doler. Bueno, y otro más allá, otro cómic que también pude buscar y encontré que también tocaba esta temática muy ligada al cuerpo, donde aparecía una gran corporalidad. La importancia de este es La cuidadora del huevo. Este es un fanzine de Sol Díaz, donde ella se muestra intentando cuidar un huevo, que finalmente es la representación de su embarazo.
y todo lo que ella hace para cuidar este huevo. Esto también se puede ver la relación de apego que existe mostrada de una forma gráfica. Bueno, otro punto común que destaqué de ambas autoras es la idea de la crianza en colectivo o la idea de la familia, que al igual que el tema del amamantar podría parecer algo muy obvio. Por supuesto que en un cómic de maternidad aparecen mucho los padres o la idea de familia, pero eso también es algo sumamente cultural. Si nos fijamos en producciones norteamericanas, europeas, tipo series o películas, está menos la presencia de los padres y hermanos y aparece más la presencia de vecinos o propios amigos. Es cosa tan simple de ver producciones como How I Met Your Mother o Los Simpsons, donde los padres, o progenitores o hermanos tienen muy poca presencia y lo tienen los vecinos. Algo que, si pensamos por ejemplo en una teleserie chilena, nos llamaría mucho la atención que el vecino tenga gran protagonismo, porque la familia en sí es algo muy idiosincrático de nuestra familia chilena. Y bueno, encontré muy interesante cómo ambas abordaban la idea del choclón, algo muy propio de los almuerzos de domingo. En una serie de imágenes del cómic de Antonieta Corbalán aparecían asados, matrimonios, juntas o visitas donde la propia familia. Pero también encontré muy interesante que ella también abordaba esta falta o a veces de intimidad que generan este tipo de situaciones. Por eso también les quiero leer otra cita que aparece en su cómic, que es respecto a esta incomodidad o cierta sensación que nos puede parecer a veces la familia. Ay no, visitas no, 8 p.m, nos agarró un taco. Hola, despierta un ratito. Hola, ya estábamos durmiendo. Mira, gorda, qué linda, es muy linda. Oye, pero no le pongas la luz en la cara, porfa, porque abre la puerta. Ya, que te diviertas jugando a las muñecas. Bueno. Y encontré interesante establecer también esa relación que existe con la familia, que es algo muy íntimo mostrado en este cómic. Es difícil poner una relación complicado, dificultosa con la propia familia expuesta tan públicamente, y eso lo encuentro muy valorable del libro, de ser muy auténtico en ese aspecto. En relación al libro de Marcela Trujillo, ella habla mucho desde la nostalgia y también una relación que ella está en el extranjero y añora volver. De hecho, vivió en Alemania y en una parte hablaba mucho de eso, de extrañar a la familia. Y también hay un análisis o también hay un dar gracias a la propia figura de la madre. Por ejemplo, en una parte del libro ella habla respecto a su relación con su madre. Bueno, en tercer lugar, ambas novelas trabajan la idea de compatibilizar la maternidad con el arte, con el quehacer artístico y la familia. En el caso de Antonieta Corbalán, ella lo aborda de una forma muy bonita, que es tratar de introducir a su hija a sus propias tareas, y esto se puede ver en la viñeta del lado derecho. Y en el caso de Marcela Trujillo, ella cuestiona mucho la idea del propio cuidado de los hijos. De mano derecha se ve una viñeta con su nana deseando que esta, mostrándole qué es lo más importante por el cuidado de sus hijos. Algo que también se puede ver anteriormente, porque ella también tuvo ese rol de cuidadora, y constantemente en su cómic se ve y trabajado la idea del cuidado de los hijos. Bueno, por último quise establecer un paralelismo. A pesar de que los dos libros ya poseen una cierta distancia en tiempo, ambos trabajan un factor que muestra una sociedad que está cambiando. En la actualidad, las familias cada vez son más pequeñas, cada día tenemos menos contacto con niños pequeños, sobrinos, tíos, hermanos, entre otros, y las familias en muchas oportunidades cada vez viven mucho más lejos. Y por otro lado, hay un mayor acceso a información y en muchas oportunidades se presenta en la maternidad o en la enseñanza de esta libros, consejos de internet, lo que también ayuda a adaptar la maternidad de cada persona a sus formas de ver la vida, ideologías, entre otros. Es cosa de meterse en internet y poner madre conservadora y van a aparecer una serie de blogs sobre madres muy estrictas o maternidad respetuosa, donde aparece colectivos de madres más alternativas, entre otros. Y creo que en este sentido fue muy bonito ver en el libro de Antonieta Corbalán que aparecían una serie de citas a autores que relatan sobre el propio tema. Les voy a leer uno de estos. Por ejemplo, el movimiento libre se basa en dejar al niño en completa libertad para moverse y desarrollarse,
sin la intención de un adulto. Este método eficiente aprenden solos a caminar, sentarse, gatear, caminar sin la necesidad de incitarlos a ello, solo entregándoles los recursos para hacerlo. Bueno, y en el caso de Marcela Trujillo, más allá de la tecnología en sí, se puede ver las distintas formas de hacer las cosas. En esta viñeta se muestra un parto de una mujer en Alemania que se tienen en 4 patas. También con esta idea del acceso a información y globalización podemos ver que existe más de una forma de hacer las cosas. Y también que anteriormente, como lo vi en textos como La maternidad tardía, de Alamiro, dice, atribuir a las madres una sabiduría solo por el hecho de ser madre. A través de las tecnologías, los nuevos dispositivos o estos propios cómics, se ve que en muchos casos la maternidad o ciertos actos o gestos de la maternidad se pueden aprender y no es algo de la naturaleza mujer que sepa cambiar un pañal o hacer dormir a un bebé, sino que es un aprendizaje. Bueno, a modo de conclusión, creo que ambos cómics muestran un retrato muy íntimo, honesto y sincero de cómo se puede llevar la maternidad, mostrando escenas que en muchos momentos son difíciles y no es algo que se cuenta a viva voz. Por ejemplo, las peleas con la propia familia o ciertas sensaciones del embarazo muestran un carácter muy honesto. Por otro lado, creo que a través de estos cómics se está poniendo más a la mesa temáticas a discusión que antes pertenecían a un área más privada, como es el cuidado de los hijos, saliendo más a la luz pública y también conversándose más. Y por otro lado, creo que estos cómics aportan a la discusión de ciertos debates o movimientos feministas que están viviendo ahora, también con hechos como el cuidado de los hijos, algo que presenta Marcela Trujillo en su cómic. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidora. Bueno, vimos entonces en estas 3 ponencias, fuimos desde lo general, desde un panorama de la autorrepresentación de las historietistas latinoamericanas con Paloma. Después vimos la evolución que ha tenido la escena del cómic ligado al feminismo en Chile, con también una interesante cruce entre eventos, ferias, territorialidad. Y finalizamos con la exposición que estuvo a cargo de Montserrat, y ahora con Isidora terminamos con un análisis específico de una temática que aparece en autoras como es la maternidad. Voy a abrir de inmediato las preguntas al público porque para varias nos quedamos con poco tiempo, pero les invito a que de inmediato hagan sus preguntas. Mi pregunta es si en el cómic no hay otra forma de representar el parto. Yo no tengo nada contra el cómic, me gusta, pero pienso que hay formas más naturales, más emocionales, más humanas, como representar una emoción. Sí, de hecho el tema del parto también es muy interesante porque hay 3 formas de representar el parto. En el caso del libro de las crónicas de Mariquí Cuatro Ojos, ella muestra su primer parto en Alemania, que fue la imagen de las 4 patas. Muestra su parto chileno muy medicado, con epidural, con doctores, con sala de quirófano, mucho más invasivo y más médico, y es muy bonito porque Antonia Corbalán muestra también, no en el parto, sino que como una crianza mucho más ligada como algo natural. Por ejemplo, ella, su hija tuvo un problema alimentario y a través de su cómic lo muestra cómo ella aborda, como a través de la naturaleza y las plantas, y también ella va por ese lado como más natural. Pero en el parto no se muestra nada. Yo quiero agregar algo, bueno, de los libros que yo tengo, por ejemplo, Dani Cantor también muestra el parto específico. Ella tiene un parto en la casa, natural, y en general el mostrar el parto es también una muestra política de, como decía muy bien la compañera, de mostrar lo privado a lo público, sobre todo porque las mujeres, todo lo que tiene que ver tanto en lo sexual como en términos de reproducción, no hemos tenido una educación, o sea,
problemas de educación sexual en este país son graves, ¿no? Entonces, la corriente de que entre las mismas mujeres nos informemos ha sido algo que se ha heredado de generación en generación. Y lo que han hecho estas mujeres, de alguna manera, poner esto en el público. Por eso es tan simbólico y tan importante tratar la maternidad en estos textos. ¿Más preguntas? Bueno, Hola. Bueno, yo les tenía una pregunta más o menos a la luz de lo que estamos viviendo como país. Y sobre todo como con la nueva articulación o auge o resurgimiento del movimiento feminista en Chile. Quería preguntarles cómo ven ustedes la evolución de la escena del cómic feminista o hecho por mujeres en relación como a esta rearticulación del movimiento feminista, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, yo estoy investigando también la escena del cómic feminista y en la investigación me he ido dando cuenta que en los últimos años igual las autoras quizás no tienen tanto problema con el autodefinirse abiertamente como feministas. Como en comparación a, no sé, los 90, que quizás definirse como feminista era algo visto como, no sé, tabú o, no sé, como con muchos prejuicios. Entonces, mi pregunta va hacia eso. ¿Cómo ven ustedes cómo quizás ha evolucionado, no sé si las temáticas o esta misma explosión como de cantidad de autoras, teniendo en cuenta esto? Bueno, eso. Respondo, creo que desde el 2017 en adelante, como acompañado también del tema de las luchas feministas, como que muchas autoras que quizás no veían como la posibilidad de convertirse en autoras, como que el feminismo viene como un poco a no sé si rescatarlas, ¿no? Pero sí viene como a representarlas. Y en esa representación, como que por ejemplo, el tema de Chile ahora, como en 2019 y desde octubre, como que hay muchas autoras que comenzaron a publicar, por ejemplo, desde esa fecha. Como que el movimiento social está muy ligado como a los feminismos en general. Y creo que, claro, como que desde el 2017 se empieza como a marcar un precedente, siento yo, en cuanto a autoras presentes, y también creo que la incidencia, por ejemplo, de las redes sociales como Twitter e Instagram también han fomentado como la publicación, porque también pasa que hay muchas autoras que no están como, por ejemplo, las autoras de Chiloé que hay y son muy activas, pero es como una comunidad que territorialmente como que no tiene mucha oportunidad, siento yo, como física, como espacios culturales, ¿cachai? Como aquí. Entonces, como que la red social siento que es como un gran aporte en ese sentido. Sí, concuerdo con la compañera. Lo que pasa es que es súper importante entender de que antes de esto de verdad había muchas estrategias que hacían muy difícil la circulación de las autoras en el grupo. De hecho, por ejemplo, con Mariela Acevedo hablaba que existía, por ejemplo, el efecto Maitena, que es, por ejemplo, que cuando hay una, por lo menos en el colectivo, como ya invitamos a la mujer, entonces ya sacamos el tema encima. Entonces, cuando se logran realmente poder controlar la propia producción por medio de fanzines, por medio de internet y crear los propios espacios, y se empiezan a crear estos colectivos donde efectivamente también te das cuenta que la colaboración artística es una posibilidad de poder continuar el camino, entonces ahí se empieza a establecer, ¿no? Y por otra parte, en términos políticos, las redes sociales, o sea, el movimiento de Ni Una Menos fue sumamente importante para el inicio de un feminismo que fuera mucho más asequible en general para la gente. En Argentina empezó mucho antes y también empezó con el movimiento visual, y después cuando llegó acá en Chile fue muy cercano cuando se empezó a pedir por lo menos las 3 causales del aborto, y todavía siguen muchas feministas que piden el aborto sin ninguna condición, ¿no? Entonces,
después el movimiento Me Too, yo también. Entonces esto ha hecho de que mucha gente que tenía este demonio de las feminazis, que sigue existiendo, existe muchísimo, hizo que se hiciera más mainstream. Y en eso mismo también se puede ver la materialización de las distintas autoras que hay autores que son mucho más liberales en cuanto a sus propuestas, mucho más accesibles, o no sé, una Nati Chuleta, mientras que tienes a otras que son como in your face, veamos vaginas, etcétera, como las tetas tristes, y que sus posiciones políticas son distintas y lo que quieren mostrar es distinto. Ya. También para Montserrat, en tu investigación tú hablas de las autoras, pero hablas como de las autoras íntegras, dibujantes y guionistas, o también en tu investigación están las guionistas o dibujantas que trabajan con hombres, que se da el caso, no sé, de la Rodríguez, que solo trabaja, ella es dibujante, solo trabaja con guionistas hombres, y la Jade, que también son casos de que ellas siempre han trabajado con equipo. ¿Las incluyes a ellas también o solo autoras íntegras? Sí, la incluyo, pero igual fue como un conflicto en términos de investigación, porque también como que me gustó mucho tratar de separarlo ahí, como este trabajo en conjunto, como qué pasa con la autora como separadamente, cuál es su postura política, como que un poco hay que tratar como un poco de ahondar en eso, y ahí como que decidí agregar a algunas y otras no, por ejemplo, que ya, no sé, ni siquiera tocaban temas como relacionados a los feminismos, o que se desligaban un poco del tema, como que no había una intención tampoco de hablar desde el feminismo. Entonces ahí como que tuve que hacer un poco como una restricción y claro, no incluir a todas, pero sí, muchas sí, muchas que trabajan con otras personas sí están incluidas en la investigación. Ya, vamos a ir con la última pregunta. ¿Quedan más? ¿Cuántas quedan? ¿Preguntas? Ya, vamos con la última para no atrasar a la siguiente mesa. Aló. Mi pregunta es, también Montserrat, tú nombraste que en el cómic de producción, o sea, producido por mujeres, se veía la autobiografía y otras tendencias como ciencia ficción o otros géneros, y me llama la atención que en general cuando veo ya sea revistas, ponencias o cuando se habla del cómic hecho por mujeres, siempre se habla de la autobiografía y de exponer la intimidad y los roles femeninos. Entonces me gustaría saber qué define un cómic feminista y si es que existe el espacio para las mujeres de como apropiarse de otros géneros que naturalmente no han sido relacionados con las mujeres. Los hombres tienen la posibilidad de hacer, o históricamente que han estado metidos en el cómic, hacen desde cómics políticos, ciencia ficción, fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. Y me llama la atención que a pesar de que se abra el espacio de las mujeres a exponer su propia realidad, siento que está como el riesgo de solo mostrarlas en esta casilla, como exclusivamente pueden hablar de su cuerpo, su intimidad, la maternidad y lo doméstico. Eso. Creo que, por ejemplo, en términos como de ciencia ficción, también las mujeres como que han podido como no simplemente hablar abiertamente de temas como, no sé, por ejemplo, el cuerpo, o temas como ya de más intimidad, pero sí como que hay como una línea igual en la que hay como un cierto abstracticismo, no sé cómo se dice esa palabra, en la que igual en la ciencia ficción tratan de contar ciertas historias, pero están esos discursos, pero como un poco
no sé si escondidos, pero por debajo de otras cosas, como, no sé, en este caso como la ciencia ficción y la ficción, como ya saliéndose desde la autobiografía, o llevando tu autobiografía como a términos de ciencia ficción. Bueno, muy encasillado en este tema. ¿Y qué define el cómic feminista? Yo siento que es muy amplio también, pero sí siento que deben haber como, no sé, ciertas como preocupaciones por ti como mujer, por la otra, en cuanto a sororidad, en cuanto a poner en la palestra como las preocupaciones que tú tienes. Entonces como que siento que así un poco yo he podido como ir seleccionando la escena y eso, pero sí ha sido un proceso difícil porque yo también digo como quién soy yo como para dejar afuera a alguien en una investigación así, como que si alguien dice que es feminista, como que podría llegar y como ponerla acá, ¿cachai? Entonces sí ha sido un desafío y ya las autoras que se manifiestan más concretamente en cuanto como a sus ideales es más sencillo, pero claro, hay otras que su mensaje, su postura está por debajo de otras cosas que también quieren resaltar como historias ficcionales. Sí, por supuesto, quiero agregar algo. Igual creo que el tema como específicamente autobiografía y el tema ficción o ficción es súper cuestionable, no siempre se ficcionaliza. De hecho, por ejemplo, estaba pensando ayer en la presentación de Claudio Romo, que está acá, en mostrar que si bien él hace ciencia ficción, eso viene también de una parte súper biográfica de tus propios intereses, ¿me entendí? Entonces, también uno puede, o Félix Vega cuando habla de sus textos, son todas sus obsesiones las que están en sus libros. Entonces, este tema así como es que el tema va específicamente de cómo se ha tomado el relato de la mujer como un relato de género, que es una forma de separarlo del relato universal que es el relato masculino. Entonces, cuando la autobiografía se toma, también es una posición política porque se explicita el yo. Y porque dentro de la posmodernidad ha sido muy importante la autobiografía en general, que es una explosión autobiográfica que va a llegar un momento que va a haber una crisis que todo el mundo dice como ya estamos chatos de escuchar como a todo el mundo, ¿sí? Pero son tendencias también que sean en términos de exploraciones específicas de yo explícito, ¿sí? Pero yo creo que es eso, yo creo que tiene que ver más con este relato femenino que se ha dejado de lado del relato universal, y cuando ya lo aceptemos, como ya veamos que es parte del relato universal, entonces ya no va a ser un extraño, y por eso hay que seguir mostrando. ¿Quieres agregar algo, Isidora? ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a tener que terminar, dejar aquí la mesa porque viene la siguiente, pero quiero recordarles que hoy día a las 7 vamos a tener un conversatorio sobre la mujer en el cómic con las investigadoras Lisa McCausland de España y Mara Burkhardt de Argentina, y por supuesto están todos invitados para que conversemos, porque es un conversatorio en un formato libre y la entrada es gratuita. No se va a hacer acá, se va a hacer en CAMIN 89, que es la corporación cultural, o sea, la corporación de la Universidad de Santiago, y está muy cerca del Metro República. Así que bueno, quiero agradecerle a las tres investigadoras por sus excelentes ponencias, al público por sus preguntas, y la siguiente mesa también tiene como temática el tema de la mujer en el cómic, así que continúen las investigaciones y que las mismas mujeres sigamos también hablando sobre el cómic, no solamente, o sea, que es muy importante la producción, pero también la reflexión en torno a las obras que están produciendo las mujeres es muy importante que las hagamos desde nosotras. Con eso termino. Muchas gracias.